Claro, el nombre de Alejandro Magno resuena en la historia, ¿no? Pero su leyenda, bueno, esa se construyó sobre los cimientos que dejó un genio que a menudo olvidamos, su padre. Hoy vamos a desentrañar la historia del verdadero arquitecto de uno de los imperios más grandes que el mundo ha conocido, Filipo II de Macedonia. Para entender la mente de Filipo, primero hay que ver el panorama completo. Y era un caos total. Por casi 100 años, el mundo griego se estuvo devorando a sí mismo. Atenas, Esparta, Tebas, las grandes potencias se desangraban en guerras que parecían no tener fin, traicionándose una y otra vez. Y en medio de todo ese desastre, dejaron un hueco, un vacío de poder gigantesco que simplemente estaba esperando a que alguien, cualquiera, lo llenara. El problema es que Grecia estaba completamente ciega, obsesionada con sus propias peleas. Mientras sus famosas ciudades-estados se disputaban las ruinas, no se dieron cuenta de la tormenta que se estaba formando justo al norte. Una fuerza que ellos despreciaban, pero que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Para los griegos, sobre todo para los atenienses, los macedonios eran, bárbaros. Así los veían, unos simples pastores, desorganizados, sin ninguna importancia política. Pero ¿saben qué? Ese desprecio escondía una verdad muy, muy peligrosa. Macedonia no era un desorden de tribus, era un reino unificado, con recursos naturales como madera y oro, y lo más importante, forjado por guerreros durísimos, acostumbrados a un entorno brutal. Y entonces, en el 359 a.C., llega al trono un tipo con una visión increíble, Filipo II. Donde otros veían una tierra de bárbaros, él vio el futuro corazón de todo el mundo griego. Y no era un sueño, no, tenía un plan metódico, casi despiadado, para hacerlo realidad. A ver, veamos esta hoja de ruta, porque es una verdadera genialidad. Paso 1. Unificar su casa. Filipo sometió a su propia gente, a los nobles rebeldes, y unió al reino con mano de hierro. Paso 2. Asegurar las fronteras. Aplastó a las tribus vecinas para que nadie lo molestara. Y paso 3, el más importante, conseguir el dinero. Capturó las minas de oro y plata, y con esa fortuna forjó el arma que lo cambiaría absolutamente todo. Y aquí la tienen, el corazón de su máquina de guerra. La falange macedonia. Filipo reinventó la guerra de infantería. ¿Cómo? Dándole a sus soldados la zariza, una pica enorme de casi 6 metros de largo. Imaginen eso. Se creaba un muro de lanzas, una especie de puercoespín humano que era simplemente imparable. Podía detener en seco a cualquier ejército griego tradicional. Era, sin duda alguna, el ejército más letal de su tiempo. Ok. Mientras Filipo estaba armando este super ejército en el norte, la principal potencia de Grecia, Atenas, se enfrentaba a una crisis interna brutal. Y esta crisis, sin que lo supieran, le iba a dar a Filipo la oportunidad de oro que tanto estaba esperando. Año 357 a.C. El imperio ateniense, de repente, empieza a desmoronarse desde adentro. Un conflicto que conocemos como la guerra social fue la chispa que encendió todo. Para Atenas fue un desastre total. Para Filipo, que miraba todo con calma desde el norte, fue la mejor noticia que podría haber recibido. Y lo que hizo esta guerra pero tan devastadora para Atenas es que no era contra un enemigo de afuera, eran sus propios aliados. Y no cualquiera, eran los más ricos, los más poderosos. Quíos, Rodas, Bizancio, básicamente el motor económico de su imperio se estaba volviendo en su contra. Estaban hartos del dominio ateniense. Y para colmo, la cosa se puso peor. La rebelión no era solo un asunto local. Resulta que estaba siendo financiada y apoyada por Mausolo, un sátrapa persa muy poderoso. O sea, Atenas no solo peleaba contra sus ex amigos, sino también contra los bolsillos casi infinitos del imperio persa. Sus recursos se estiraron hasta el punto de romperse. Y aquí está la clave de la estrategia de Filipo. Él nunca atacaba de frente a un enemigo fuerte. No, él esperaba, observaba, y cuando vio a Atenas atrapada en esta guerra civil que la estaba desangrando, se movió con la precisión de un depredador que huele la debilidad. Mientras Atenas tenía toda su atención puesta en el mar Egeo, Filipo empezó a mover sus piezas. ¡Pum! Capturó Anfípolis y con ella aseguró su control total sobre las minas de oro.
Luego tomó Pydna, un puerto clave, y conquistó Potedia. Y aquí viene lo genial. En vez de quedársela, se la entregó a los enemigos de Atenas, ganándose así nuevos aliados. Cada movimiento era un golpe que debilitaba a Atenas y fortalecía a Macedonia. Y que quede claro, estos no eran simples ataques al azar. Cada conquista de Filipo durante la guerra social fue como un clavo más en el ataúd del poder ateniense. El centro de gravedad del mundo griego estaba cambiando de lugar y se estaba moviendo decisivamente hacia el norte. Para el año 355, la guerra por fin terminó. Atenas, derrotada, tuvo que aceptar la independencia de sus antiguos aliados. Su segundo imperio, su gran fuente de orgullo, de riqueza y de poder, simplemente se había hecho humo, y el vacío que dejó fue llenado casi al instante. Miren este cambio. Es un giro de 180 grados. De un lado, Atenas, en bancarrota, abandonada por sus aliados, con un ejército agotado. Y del otro lado, Macedonia, nadando en oro, sumando nuevos aliados y con el ejército más temible de toda la región. El traspaso de poder era ya una realidad. Era total. El resultado final fue la supremacía absoluta. Filipo tenía el poder económico, el poder militar y el poder político. Ya no era el bárbaro de las afueras, ahora era el dueño del juego en Grecia. Incluso acuñaba su propia moneda de oro, que muy pronto se convertiría en algo así como el dólar del mundo antiguo. Pero todo este trabajo, toda esta estrategia, esta genialidad política y militar, no era solo para él. Estaba construyendo algo mucho más grande. Estaba montando la plataforma de lanzamiento para una ambición que iba a superar la suya. Y aquí es donde todo conecta. Las famosas conquistas de Alejandro, esas que llegaron desde Grecia hasta la India, habrían sido completamente imposibles sin el reino unificado, el tesoro lleno de oro y el ejército invencible que su padre, Filipo II, le dejó en herencia. Para ponerlo simple, Filipo construyó el motor y Alejandro lo condujo directo a la historia. Y esto nos deja con una pregunta fundamental sobre su legado. Para muchos griegos de la época, Filipo fue un tirano que acabó con la libertad de sus ciudades, pero para otros fue el líder visionario que por fin unió a una Grecia caótica y la preparó para enfrentarse al verdadero enemigo, Persia. ¿Fue el fin de una era de libertad o el comienzo necesario para una nueva era de unidad? Esa es la gran pregunta que la historia de Filipo II nos deja en el aire.